Bueno, hermanos, ahora sí. Y ruego que el Señor me ayude a ubicarme en la predicación, porque si realmente andamos un poco dispersos con el cansancio. Vamos al Salmo 27. Este es un salmo de David. Es un salmo conocido, es un salmo hermoso, como todos lo son, pero este ha sido atesorado especialmente por el pueblo de Dios a lo largo de todas las edades. Y dice así la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho, de ti buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vamos a orar, hermanos. Señor, te rogamos, te suplicamos que bendigas tu santa palabra. Por favor, háblanos como hemos cantado, háblanos por medio de ella y en el poder del Espíritu Santo. Señor, no exageramos cuando decimos que solamente hay una cosa que necesitamos en esta vida, Señor, y te la pedimos hoy, ahora, y eso eres tú. Que no solo creamos en ti, Señor, sino que veamos y sintamos tu hermosura en la oración y en la experiencia cristiana, Señor. En nuestra vida de iglesia, en nuestro servicio a ti, en la gran comisión. Señor, que te amemos por ti solo y solo por ti, no únicamente por aquello que nos das, por lo cual te damos gracias y también te bendecimos y alabamos, Señor. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría, de la gracia y de tu amor, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a estar en este salmo, pero he de decir que hoy no va a ser un sermón exhaustivo sobre el salmo. Hay muchísimas cosas que podemos decir sobre este precioso canto de David. No vamos a hacer quizás una exposición profunda, versículo por versículo. Vamos a ver algunas de las implicaciones de este salmo, especialmente en lo que tiene que ver a la vida de la Iglesia y también en la Gran Comisión. Estamos hablando de la hermosura del Señor. Vamos a ver cómo esa hermosura del Señor, esa belleza del Señor, se puede ver tanto en la iglesia local, como en la Iglesia universal, como en la propia obra de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y me gustaría empezar preguntándoos si, y seguro que sí, hay alguna música o alguna melodía, alguna canción que te proporcione un especial placer,
una especial alegría? Yo creo que sí, ¿no? Creo que todos. O una vista particular de un paisaje o un cuadro, algo que te llene de gozo y que en sí mismo, en su contemplación, experimentes felicidad, te haga sentir pleno mientras estás contemplándolo. Yo creo que también, todos, de alguna manera u otra. Y alguien te podría decir, bueno, ¿y eso en sí mismo para qué sirve? Y nosotros le podemos responder que esa canción, o esa melodía, o ese paisaje, no es un medio para otro fin, es que nos gusta en sí misma, nos gusta por lo que es la canción. No tengo más aspiraciones que escuchar esta canción o que contemplar este cuadro o este hermoso paisaje y gozar de él, no porque eso me lleve a nada más, ¿sí? Disfruto de escuchar, disfruto de ver, disfruto de contemplar y admirar esto, por lo que es en sí mismo. Bueno, al rey David le pasaba algo muy parecido. Al rey David le placía contemplar la hermosura del Señor. El rey David fue un hombre de muchos altos y bajos, ya lo sabemos, especialmente en un momento de su vida que queda al descubierto en las Escrituras para amonestación de él, pero también nuestra, y para enseñanza, y para advertencia, y como ejemplo, desde luego que sí. Pero si algo se puede decir de David, a pesar de eso, de ese gran error garrafal, es que cuando se piensa en el rey David, automáticamente se piensa en un hombre que era conforme al corazón del Señor, al corazón de Dios. ¿Verdad que sí? Casi viene de la mano. Por lo tanto, sí, podemos decir de que a pesar de su mal ejemplo, en muchas ocasiones también fue un hombre apasionado por Dios, anhelante de Dios, alguien que se contentaba, vamos a utilizar la expresión, se extasiaba en contemplar la hermosura de Dios. Y cuando se dice aquí en el Salmo contemplar, si vamos estamos Salmo 27, si lo tenemos abierto, bien, versículo 4, fijaos la segunda parte del Salmo, para contemplar la hermosura, no se está refiriendo a echar un vistacito así, una miradita por encima, no, está hablando de enfocarse, de centrarse, es un enfoque continuo, ininterrumpido en la persona de Dios. No es una oración de petición puntual, no. David contemplaba a Dios y mediante esa contemplación alababa, adoraba, disfrutaba de Dios por lo que es Dios. Yo me pregunto si esa contemplación es la que tenemos nosotros. ¿Contemplamos a Dios por lo que Dios nos da o por quién es Dios? ¿Por quién es simplemente? Porque Dios es suficientemente hermoso en sí mismo, aun como Él se ha revelado en las Escrituras, para que no necesitemos más. Este era el caso del rey David. David encuentra hermoso al Señor. No es solo útil para conseguir lo que él quería o lo que él anhelaba. ¿Y esto cómo lo hizo David? Pues viviendo en estrecha comunión con el Señor. Habéis visto que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir, es como para interrogar a Dios, pero no en un sentido de, oye, te pido cuentas, no, para conocer de Él, para inquirir en su santo templo. Él anhelaba a Dios, quería aprender de Dios, quería conocer a Dios por quién era meramente Dios, el Señor. Y evidentemente, como hemos dicho, esto incluye adoración, esto incluye contemplación, y esto era algo que era válido para todo lo que se hacía en el templo. Eso es lo que se esperaba que Israel hiciera como nación, como cabeza, vamos a decir, como rey, como autoridad sobre la nación en David, era un buen ejemplo para que la nación tuviese ese mismo sentir, que contemplase a Dios. ¿De qué manera? Adorando, alabando. Al fin y al cabo, Israel había sido redimido, escogido de entre todas las naciones, para ser un pueblo
que diera testimonio de la gloria, de la misericordia, del poder y de la salvación que existía solo en Jehová, el Dios de Israel. Esto era cierto en Israel y sigue siendo cierto en el Israel de Dios, en la Iglesia. Nosotros también hemos sido llamados, como dice el apóstol Pedro, para que contemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos llamados a ser proclamadores de un Dios hermoso, de un Dios bello, de un Dios que es bueno, de un Dios que es misericordioso, de un Dios que es 3 veces santo, de un Dios justo, un Dios del cual podemos decir que aun su ira, aun su juicio adverso, aun el aborrecimiento que él siente hacia los perversos, aun eso, hermanos, es hermoso. Porque no hay nada que emane de Dios que sea feo, horrible, desagradable. Dios es hermoso en sí mismo, y todo lo que Él hace lo es. El problema lo tenemos nosotros muchas veces, que no somos hermosos, bueno, unos más que otros, pero no somos hermosos. Somos muchas veces desagradables y limitados, y nos cuesta ver muchas veces la hermosura de Dios en la forma en la que Él decide hacer las cosas. Pero de nuevo, no es un problema con Dios, es un problema en nosotros, un problema que tenemos que ir solucionando, porque eso nos va a evitar crecer en esa contemplación de la hermosura de Dios. Eso es lo que hacía David en medio de una situación que no se nos aclara exactamente, pero no es muy agradable. ¿Habéis visto el contexto? ¿Veis las cosas que está diciendo David? Primero empieza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Parece que hay una circunstancia que temer, ¿verdad? Está implícito ese temor. Pero para él, Jehová era su fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme? Parece que pasaba algo que tenía que atemorizarle, pero él estaba tranquilo. Entonces habla de que hay una congregación de malignos, versículo 2, de angustiadores, de enemigos que quieren como devorarlo, quieren tragárselo, quieren cocinarlo y comérselo, quieren que tropiece. Pero al final lo que pasó es que ellos tropezaron y cayeron, no él. Y fijaos, aunque contra mí se levante guerra, quizás era una ocasión bélica, igual era cuando su propio hijo quiso usurpar su trono, quizá fue cuando tuvo que enfrentarse a diferentes naciones enemigas, quizá fue en tiempo de ser perseguido por Saúl, bueno, pudiera ser, el Salmo no nos lo dice, pero el punto es que él está sufriendo una amenaza, tiene enemigos, hay guerra, pero él, como dice el versículo 3, está, al final, confiado. Porque solamente hay una cosa demandaré. ¿Veis lo que dice? Una sola cosa, nada más. ¿Qué dice versículo 4? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su santo templo. Porque Él esconderá, literalmente en hebreo es el mes, protegerá, el mes refugiará. Él será como un tabernáculo, Él extenderá como una tienda protectora sobre David. Le pondrá en lo reservado de su morada, sobre una roca, donde se ponían los baluartes, los castillos antiguamente, en lo alto de una peña. Y luego dice que alzará su cabeza sobre los enemigos que le rodean. Y aún ahí él hará sacrificios en su tabernáculo. Y cantará y entonará alabanzas. Y él pide al Señor, escúchame, escúchame, te estoy clamando, ten misericordia de mí y respóndeme. El propio corazón de David le dice que lo único que tiene que hacer, versículo 8, es buscar el rostro de Dios, contemplar a Dios, como cantamos, contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Y Dios no le desamparó, Dios no le desamparó. Parece ser que su propia familia le desamparó. Se puede inferir por estas palabras del versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, algo impensable para muchos de nosotros, pero que lamentablemente podría ocurrir.
ser abandonados por nuestro padre o por nuestra madre, Dios no haría lo mismo. El Señor le guiaría y le guiaría por la senda de la rectitud. No fue entregado a la voluntad de sus enemigos, fue protegido. Había testigos falsos que le acusaban, que respiraban crueldad y maldad, pero nada de eso tuvo mella en David. Dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad, que veré, veis de nuevo, veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes, él viviría. Así que al final, David lanza esta proclama al pueblo: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera Jehová. Hermanos, esta ha sido la experiencia de muchos siervos de Dios a lo largo de los siglos, pero superlativamente esta es la experiencia del David mayor, Jesús. Este es un salmo mesiánico, aquí donde lo vemos, ¿sí? Porque realmente para el Señor Jesús, su Padre, el Padre, fue su luz y su salvación. En medio de los malignos, en medio de los que querían devorarle, en medio de los que querían verle caer y tropezar, en medio de testigos falsos que respiraban maldad, él clamó al Señor: no escondas tu rostro de mí. Y el Señor le respondió. ¿Recordáis en Getsemaní cuando él clama? Realmente es maravilloso, maravilloso como estas palabras se cumplen, estas palabras preciosas se cumplen en la persona de Jesús, que incluso él aún así llegó a morar en la tierra de los vivientes al resucitar. Así que, hermanos, los siervos de Dios, por medio de la contemplación de Dios, encontramos liberación también. Si oye una cancioncilla. No te pongas nerviosa, tranquila, ya está. Ocurre en las mejores familias, ya te lo digo yo. Bien, encontramos liberación en contemplar al Señor. Encontramos liberación en contemplarle. Ahora, importante, ¿cómo contemplamos la belleza del Señor? Especialmente, hermanos, ¿cómo contemplamos la belleza del Señor cuando pensamos en nuestra iglesia? Por ejemplo, hay quien dijo una vez que la iglesia era fea, o era fea en su hermosura, o era hermosa en su fealdad. Y alguien dice, oye, cuidado lo que estás diciendo, que estás hablando de la esposa del Señor. Mucho cuidado que dices de la iglesia. Pero realmente se entiende, la iglesia es hermosa porque Cristo la está santificando, la está bendiciendo, la está purificando, ¿no es así? Pero al mismo tiempo la iglesia tiene aspectos no tan hermosos, vamos a ser más amables, si no decimos feos, no tan hermosos por causa del pecado, por causa de la caída, por causa de que lo que somos, básicamente, hermanos, es una congregación de pecadores redimidos por la gracia de Dios, ¿sí? Para crecer en santificación, una santificación que no será nunca perfecta en este lado de la eternidad. Por lo tanto, a veces nos cuesta, cuando nos enfrentamos a la vida en la iglesia, poder ver la hermosura del Señor. Parece que son cosas que hacen que de repente se disipe todo ese deseo que nosotros deseamos ver de hermosura y de belleza. Bueno, eso puede ser también incluso más potente en una iglesia como la nuestra. ¿Por qué? Porque es una iglesia pequeña. Y en una iglesia pequeña se ve todo más, ¿no? Lo bueno y lo malo. Cuando somos pequeñitos, de hecho, se nos ven mal los defectos y las virtudes, porque no tenemos ni la educación ni la hipocresía suficiente para disimular muchas de las cosas, y son transparentes y lo ves todo, ¿no? Bueno, las iglesias pequeñitas, a mala comparación quizás, es un poco parecido, son pequeñas y se ve todo más. En una iglesia muy grande hay cosas que quedan un poco más disimuladas, como los mayores, que aprendemos a disimular muy pronto, y a dar una cara que no es la correcta. Pero
No hemos de perder el foco, hermanos. Acompañadme a Efesios, sin quitar el punto en el Salmo. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Sabéis que estos son palabras dirigidas a los esposos, ¿verdad? Efesios capítulo 5. Del 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No lo olvidemos, Cristo se entregó por ella, a pesar de su pecaminosidad. ¿Pero para qué lo hizo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? Atención, atención. De presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, Cristo está haciendo a su iglesia cada vez más parecida a Él. Por lo tanto, Cristo está haciendo a su iglesia cada vez más hermosa. ¿Sí? No nos centremos solo en lo feo que podamos ver en la iglesia. No nos centremos solo en lo feo que podamos ver en nosotros, que puede haber mucho todavía, hay mucho todavía. Centrémonos en que Cristo está haciendo su obra embellecedora, perfeccionadora, en medio de la iglesia. Cristo purifica la iglesia, santifica la iglesia, la lava, la disciplina, por medio de guiarla, por medio de aconsejarla. Y el Señor lo hará de muchísimas maneras, hermanos. Lo hará por medio de la palabra predicada, como hoy, lo hará por medio del consejo de hermanos, directamente, o mediante oraciones, o mediante la meditación. Pero no dudemos que Cristo se va a manifestar de una forma hermosa, real y bella, y podremos verlo. Cuando pienso en la IBE, en cómo ha sido transformada, embellecida a lo largo de los años, pues no puedo nada más que dar gracias al Señor. Porque quizá no somos aquello que algún día seremos, pero no somos tampoco aquello que éramos. Vamos progresando, vamos creciendo, vamos siendo embellecidos. Así que se puede ver la gloria de Cristo en lo que Él ya está consiguiendo en medio de nosotros. Y a veces tenemos una visión tan pesimista acerca de la Iglesia. Pero hermanos, es en medio de esa transformación a semejanza de Cristo, a veces de forma que no nos son agradables, a veces de forma que pueden ser incómodas, a veces de formas que pueden ser dolorosas, ¿sí? No lo dudamos. También es doloroso operarse o quitarse un callo del pie, ¿no? También es doloroso. Pero al final hace que caminemos mejor, ¿no? Que tengamos más salud. Pues de la misma manera, hermanos, aunque sea doloroso, estamos experimentando algo bello. ¿Recordáis las palabras de Juan capítulo 1, versículo 14? Acompañadme a leerlas. Juan capítulo 1, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice así: y aquel verbo, esto es Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, de forma espiritual, Cristo sigue habitando entre nosotros. Y por medio de transformar a la Iglesia, su imagen, estamos viendo también la hermosura de Cristo en medio de la congregación. Así que el Evangelio, en definitiva, es lo que opera en la transformación del pueblo de Dios. Es lo que obra en el pueblo de Dios al principio de la vida cristiana, durante la vida cristiana y al final de la vida cristiana. Y hermanos, uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo contemplar a Dios? Bueno, es muy sencillo. No os voy a decir cómo contemplar a Dios. Sí que os voy a decir cómo es un cristiano débil, sí que os voy a hacer el diagnóstico y las carencias de un cristiano frío, de un cristiano dubitativo, de un cristiano quejumbroso, de un cristiano no integrado en la Iglesia, de un cristiano cargado de reproches, de incertidumbres, de acusaciones, de tristeza, de falta de gozo, en definitiva. ¿Cómo es la vida de un cristiano que tiene esas características?
Es una persona que no ora, es una persona que no lee las Escrituras, es una persona que no tiene comunión con el cuerpo de Cristo, es una persona que no tiene comunión, en definitiva, con Dios. Es alguien que no hace lo que dice el himno que hagamos, contemplar a Dios. Cuando nuestra relación con Dios solamente tiene un componente utilitario, yo me relaciono con Dios para conseguir esto o para conseguir lo otro, o porque yo quiero conseguir aquello o lo de más allá, nos convertimos precisamente en lo que he descrito antes, en ese tipo de cristianos. Cuidado, no estoy diciendo que no seamos cristianos, pero somos cristianos defectuosos. ¿Por qué? Porque no contemplamos a Dios por quién es Dios. Lo vemos como el genio de la lámpara, como el gran Papá Noel cósmico que tiene que satisfacer todos mis deseos. Yo hago la carta a los Reyes Magos, la lanzo y por supuesto que me va a venir contestada. Dios está para darme, pero no contemplamos a Dios por quién es Él. No pasamos tiempo con Él contemplando quién y cómo es Él. Por lo tanto, nos volvemos egoístas y centrados en nosotros mismos. Por lo tanto, a la larga nos volvemos carnales. Es inevitable. Cuidado, no estamos descubriendo nada. Hablábamos antes de descubrir la rueda, ¿no, hermanos? Esta es la realidad. Cuando todos esos elementos, y en especial la contemplación de Dios por quién es Dios, falta, acabamos apagándonos y centrándonos en nosotros. No contemplamos a Dios, nos contemplamos a nosotros. Eso es lo que David no quería que ocurriera en su vida. Y el Señor Jesucristo tampoco. Él permanentemente buscó momentos para deleitarse en soledad en la persona de Dios, en la hermosura de Dios, en la gloria de Dios. Y eso es de esperar que una iglesia cuyos miembros individualmente contemplan a Dios, crezca, madure, florezca. En primer lugar, espiritualmente, y el Señor dará después, por supuesto, todo lo demás. Ahora, de la misma manera podemos ver en la obra de llevar el testimonio del Señor a todas las naciones, la hermosura de Dios. También la podemos contemplar ahí. ¿Por qué? En nuestra ciudad de Sabadell estoy refiriéndome. ¿De qué manera? Bueno, hermanos, estamos viendo resurrecciones espirituales, estamos viendo vidas cambiadas, estamos viendo pecados perdonados, estamos viendo reconciliación con Dios y con el prójimo, y todo esto es a través de la gloria y la belleza del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Porque por medio de la obra que efectúa el Evangelio de Jesucristo en el corazón de las personas, vemos el designio eterno del Padre de llamar a todos aquellos que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo y llamarlos. Y en el Evangelio vemos la hermosura de la cruz. ¿Os habéis parado a pensar cómo es posible ver la hermosura de la cruz? ¿No hay algo más horrible? ¿No hay algo más horrible que la cruz? En sí mismo, un elemento de vergüenza, de tortura, de humillación, de muerte. Eso es lo que era la cruz. Pero sin embargo es mediante esa cruz que nosotros tenemos vida, tenemos gozo, tenemos, como dice el Salmo, luz y salvación. Así que es maravillosa en sí misma. Aún en medio de la fealdad de este mundo, la fealdad de este mundo hizo necesaria la fealdad de la cruz, para que por medio también de la belleza de la cruz, veamos belleza en este mundo, por medio de la salvación de las naciones. Vemos la hermosura del Espíritu Santo aplicando la obra de la redención ganada por Cristo en la cruz y decretada por el Padre en la eternidad. Vemos al Espíritu Santo aplicando todos los beneficios de esa obra salvífica en el alma de las personas que están alejadas y en tinieblas. Decidme si eso no es hermoso. Si no es hermoso ver el arrepentimiento y la fe, obrando con poder en el corazón de los escogidos de Dios.
Es como dice Isaías 28:5. Dice: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria, diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Y estamos viendo esa hermosura de Jehová, esa hermosura de Cristo, esa hermosura del Señor en la salvación de las naciones. Lo estamos viendo aquí en Sabadell y damos gracias por ello. En medio del pecado, en medio de la división de este mundo, vemos esa diadema de hermosura de Dios, cómo Él va reuniendo a todos aquellos que han de ser suyos y que moran en esta ciudad. Y no solo en nuestra iglesia, muchas iglesias que están experimentando verdaderas y genuinas conversiones al Señor, y damos gloria a Dios por ello. Nos gozamos también por ello, porque el Señor sigue llamando a su pueblo. Tengamos una visión un poco más global, ¿sí? No somos el ombligo del mundo. Ahora, como David experimentó dificultades, como Cristo experimentó dificultades, esto, hermanos, no va a tener lugar en medio de un lecho de rosas, de un campo de trigo y amapolas. Hermanos, vamos a experimentar dificultades. Y la vida de los siervos de Dios, como David y como el Señor Jesús, el David mayor, también está llena de ellas. También las iglesias, problemas internos y problemas externos. Eso lo experimentamos individualmente, pero también como cuerpo, como iglesia, experimentamos problemas de todo tipo. ¿Y sabéis qué? Que en medio de los problemas es cuando nos entra la tentación de hacer las cosas a nuestra manera, como la famosa canción, a mi manera. En medio de las dificultades podemos sentir la tentación de hacer aquello que nosotros creemos que es correcto, de hacer aquello que nosotros creemos que es hermoso, aquello que es bueno. Y a lo mejor empezamos a suavizar el Evangelio, o empezamos a transigir en según qué conductas a nivel moral, o ponemos nuestra confianza en estrategias y en programas de evangelización y de llegar a los demás, y no estoy diciendo que en sí tengan que ser malos esos programas y esas estrategias, en absoluto. El problema está en poner nuestra confianza en esos programas y en esas estrategias. Ese es el problema. Solo la belleza de Dios, solamente la belleza de Dios, capacitó al rey David para vivir en paz y seguridad. Fijaos, versículos, primero el 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De dónde venía la luz y la salvación de David? De Jehová. ¿Qué era la fortaleza de la vida de David? Jehová, el Señor. No él mismo, no sus propias fuerzas, no su propia luz, no su propia salvación, la salvación del Señor. Y el versículo 6, cuando dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Dios. Hermanos, si nuestros corazones se deleitan en Dios, en contemplarle a Él, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la meditación, en medio de las luchas, en medio de los problemas que afrontemos como iglesia, pero también a la hora de llevar el mensaje del Evangelio a los demás, podemos vivir sin miedo. Versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Podemos experimentar el rechazo de la familia, podemos experimentar el rechazo de los amigos, el amigo de los vecinos, pero nosotros no nos echamos atrás. Confiamos en el Señor. Predicamos fielmente el Evangelio. Somos un pueblo fiel, un pueblo que no retrocede. Ese es el pueblo de Dios. Si nuestro mayor tesoro es la comunión con Dios, hermanos, nuestro tesoro está seguro. ¿Os dais cuenta? Nadie nos lo puede quitar, porque nuestro mayor tesoro
es la comunión con Dios, algo que nadie puede arrancarnos. Si nuestra confianza, si nuestra luz y nuestra salvación está en el Señor, podemos experimentar lo que dice el versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén, hermanos. Aunque tememos muchas cosas, tememos muchísimas cosas, nuestros miedos también tienen un propósito. No los descartemos tan rápido. Nuestros miedos nos enseñan una cosa, nuestros miedos nos enseñan a crecer, porque nos muestran dónde está realmente localizado el tesoro de nuestro corazón. ¿Temes al hombre? Tu tesoro está en la aceptación de los hombres. Temer al hombre no es tener miedo de que te peguen, es querer caerles bien. Eso también es temor al hombre. Querer caerle bien a todo el mundo es temor al hombre. ¿Tienes miedo de perder tu trabajo, tu empleo, tus influencias por causa del Evangelio? Ahí tienes tu tesoro. Ahí lo tienes, gritándote. Ese es tu tesoro, eso es lo que te llevarás. Bueno, ni eso te llevarás. Ni eso. Así que no descartemos tan rápidamente los temores, que nos sirvan para analizarnos y ver si es real y completa nuestra dependencia del Señor. Hermanos, la hora de plantar, establecer una iglesia como la nuestra, que es una iglesia joven y que tiene mucho recorrido todavía, es un reto. No es fácil. Una iglesia joven tiene muchas cosas hermosas, como la sonrisa de un niño, es hermosa, pero también tiene muchas desventajas, porque no dispone de los medios que disponen otras iglesias más grandes. Pero hermanos, a esto no se trata de compararnos con nadie. Como familia de la fe, hermanos, debemos de proponernos, de forma intencional, de forma deliberada, contemplar a Dios. ¿Queremos ser una iglesia más fuerte? ¿Queremos ser una iglesia más unida? ¿Queremos ser una iglesia más valerosa e implicada en la predicación del Evangelio a todas las personas, en ser un reflejo de la gloria y la hermosura de Cristo aquí en la ciudad de Sabadell? ¿Queremos eso? Pues hermanos, debemos contemplar a Dios por quién es Él. Eso producirá el mayor y mejor y más duradero de los impulsos en nuestra vida de adoración a Dios. Y de hecho Dios, la mayoría de las veces, se manifiesta en cosas pequeñitas. Y una iglesia está compuesta de cosas pequeñitas. Las cosas grandes se dan de vez en cuando, Aunque todo lo pequeñito que somos se manifiesta de forma inmensa en lo más grande que podemos hacer, hermanos. ¿Qué es lo más hermoso y más grande que podemos hacer sino alabar a Dios y darle gloria? Y eso lo hacemos como cuerpo, individualmente. Pero hermanos, que le demos gloria como una congregación de personas que contemplan a Dios sin egoísmo, sin ser cortoplacistas, sin anhelar nada para nosotros, nada más que perfecta comunión con Dios, orando, leyendo las Escrituras, meditando y después de eso, aplicando eso en nuestras vidas. No lo olvidemos. De nuevo, la iglesia es como un ejército acampado en medio de muchos enemigos. Así se sentía David, así se sintió el Señor Jesucristo. Como dice el versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿qué ocurrió? Ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque es Dios quien pelea la batalla, es Dios quien peleaba por David, es Dios quien fue el Redentor del Señor Jesús, es Dios quien es nuestro capitán. Es nuestro comandante vencedor. Él ya ha vencido y nosotros somos más que vencedores en Él. Mucho más que vencedores. Hermanos, es Dios quien pelea la batalla, es un Dios todopoderoso, Él no es limitado. Nuestras fuerzas lo son, pero Dios no lo es. Confiemos en Dios. Por eso debemos aprender a contemplar a Dios. Nuestro entendimiento, hermanos, es limitado.
Sabemos mucho de la revelación de Dios, Él ha revelado muchísimas cosas, sabemos su voluntad, Él quiere que llevemos el Evangelio a todas las naciones, Él lo anhela, Él lo desea, pero luego hay cosas que no sabemos cómo funcionan, hay cosas que no podemos controlar. El Señor opera de maneras misteriosas. El Señor efectúa su voluntad revelada de maneras que no nos revela, ni está obligado a revelarnos. No está obligado. Pero sin embargo, Él va a usar esas formas misteriosas para edificar su iglesia, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella y que la iglesia avance. Porque es Cristo quien cabalga con nosotros, quien acampa a nuestro alrededor. Somos de su propiedad, como hemos leído en Isaías capítulo 2. Es Dios quien establece esa montaña, ese reino, esa iglesia gloriosa que hace un llamado a todas las naciones para ir y adorar en la casa del Señor. Y ahí se produce un pueblo lleno de paz, de comunión y de gozo, que ya no aprende más la guerra, sino que vive en perfecta y bendita comunión. Y eso aguardamos también para la consumación de todas las cosas cuando Cristo venga. Hermanos, para concluir, tenemos una gran comisión. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y somos continuadores de la obra de Cristo. La obra de Cristo no terminó con su ascensión a los cielos, su ministerio continuó con los apóstoles y continúa con nosotros. Somos continuadores de la obra del Señor. Fue un ministerio difícil para Cristo, también para nosotros, también para los apóstoles, pero el Señor encontró fuerza en la presencia de Dios, en medio de todas las dificultades que tuvo en su ministerio. Y la fuerza de Cristo, debido a que estamos unidos a Cristo, si somos hijos de Dios, es nuestra fuerza también. Cristo es todo para nosotros, también en la obra del Evangelio. Y nuestro deseo es ver su belleza en esta obra a veces ardua, a veces difícil, pero hermosa, porque Él está presente en ella, por eso es hermosa, en su obra. Es su obra, como dice Efesios, somos hechura suya, no nuestra. Por lo tanto, hermanos, Cristo esté en todo lo que hagamos y veamos. Veamos sus dones como valiosos, en la medida que esos dones nos ayudan a glorificarlo y a llevar su obra. En palabras del puritano Thomas Watson en su sermón La hermosura de Cristo, me gustaría concluir este sermón diciendo: ¡ay! ¿Qué es todo esto que he estado diciendo acerca de Cristo? Cuán estéril es mi descripción y qué torpes mis expresiones. Cualquier cosa que haya dicho de Él cae infinitamente por debajo de su valor. Pero yo afirmo que todo Él es codiciable. Hermanos, que sea codiciable para nosotros. Contemplemos a Cristo, asombrémonos de Cristo, contemplemos a Dios por quien es Él, por lo que ha hecho, hace y hará, no para nosotros, sino para su gloria y solo para su gloria. Hermanos, que nuestro lema, ahora y siempre, como miembros de esta iglesia y en la obra del Evangelio, sea lo que dice al final el Salmo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos obedecerte, Señor. Queremos contemplarte. Queremos hacerlo simplemente por quién eres, Señor. Tú eres digno de ello y además es nuestra obligación, pero no queremos hacerlo con ese sentimiento, no queremos hacerlo forzadamente, queremos deleitarnos. No queremos que nuestro servicio a ti permanezca a ese nivel. Muéstranos tu gloria, Señor, tu belleza, atrae nuestro corazón, cautiva nuestra imaginación, Señor. Que podamos descubrir maravilloso placer de servirte en medio de cualquier circunstancia que tú pongas, Señor. Sea que nuestra iglesia sea grande o pequeña, tú eres siempre grande, Señor. Aunque las batallas parezcan imposibles de ganar, Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Queremos ver tu hermosura en medio de esta iglesia y también en medio de Sabadell y en todas las naciones.
mientras tú recoges a tu pueblo antes de tu venida. Porque te lo pedimos todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.